vender MSCI World para poder cancelar nuestra hipoteca. Esta es una de las preguntas que en los últimos meses más gente me ha estado preguntando, ¿no? Porque entra la duda de decir, ostras, tengo el dinero para poder cancelar la hipoteca, tengo un indexado, tengo un MSCI World, ¿qué hago? ¿Cancelo la hipoteca? ¿Mantengo los indexados? ¿Qué leches hacerlo? Claro, si el Euribor está a negativo o al cero, pues un poquito te da un poquito igual. Pero cuando el Euribor se está cerca del 3,80% más un diferencial que podamos tener, esto de pagar estos intereses empieza a picar claramente a muchos, y a mí soy el primero. En este vídeo voy a intentar daros diferentes alternativas usando los mercados financieros para, en cierta manera, actuar en modo Dios y poder ver qué nos interesa más desde las diferentes perspectivas que tenemos para hacerlo. Nada más, os dejo con el vídeo y, como siempre, espero que os guste. Bueno, lo dicho, en economía siempre hay que intentar hacer supuestos un poquito globales y que sean fáciles de entender, y luego intentamos ir a detalles, ¿no? Y un poquito matizaciones que puedo dejar a finales del vídeo. Yo creo que es un vídeo bastante migoso, es decir, que no va a ser un vídeo tan fácil para mucha gente, pero bueno, voy a intentar bajar de nivel para que todo el mundo lo pueda entender, y como siempre, alguna cosa que sea incorrecto o lo que sea, para eso están los comentarios y me podéis corregir, que encantado de la vida, ¿no? Bueno, lo primero, supuesto, ¿no? Como en buen economista siempre vamos a decir que supongamos que, pues vamos a hacer el ejemplo con la hipoteca media en España, que según el INE hablamos de 145.000 euros, 24 años y un diferencial del 1% sobre Euribor, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. A su vez, tenemos un fondo indexado a la MSCI World de la misma cantidad, de 145.000 euros. He puesto las mismas cantidades para hacer más o menos sencillo. Por supuesto, nadie va a tener esto, va a haber diferencias, pero bueno, la idea es que se pueda más o menos ver cómo funciona, ¿no? Situación, pues actualmente nos encontramos con un Euribor en abril que finaliza el 3,75, más el 1% diferencial que tenemos de manera más o menos media, estamos hablando de un 4,75%. La duda que tenemos es, ¿nos merece la pena amortizar o no? ¿No? Y con grandes dudas. ¿Por qué? Porque sabemos que históricamente el MSCI World ha sido un índice que ha compuesto a tasas de un 10,54%. Estos son datos simulados desde el año 78 hasta el año 2023. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde principios del 2022 se encuentra en una fase bajista plano, y hay gente que ha comprado en este año y medio y realmente puede tener unas pérdidas que le dejan con realmente dudas de, digamos, qué hacer, etcétera, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Al final te entra la duda, ¿no? Y dices, ¿qué leches hago? Asumo las pérdidas, espero a que suba y me lo cancelo, amortizo en MSCI World y de repente lo voy a amortizar y nos dispara el MSCI World y se me queda con la cara como gilipollas. No lo sé, ¿qué se puede hacer, ¿no? Pues bueno, la idea en este vídeo es ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Se puede hacer algo desde el punto de vista financiero de los mercados? Sí, bien. Hay como dos alternativas claves, ¿no? A la hora de hacerlo. Uno sería la posibilidad de hacer préstamos lombardos y otro, utilizar futuros de índices, ¿no? En el tema de los préstamos lombardos yo creo que es relativamente fácil de entender, y es que una entidad bancaria o un broker nos va a dar un préstamo dejando nuestro fondo indexado como garantía, y a cambio de ese préstamo nos van a cobrar un tipo de interés. Si os dais cuenta, cuando hablamos de una hipoteca hablamos de algo parecido, en el que dejamos un inmueble y a cambio de dejar ese inmueble hipotecado nos van a dar un préstamo con un tipo de interés. Aquí nuestro activo son fondo indexado en vez de ser, digamos, inmobiliario. Los futuros de índices, lo veremos, es sobre todo la idea de utilizar futuros, que hay algunos ETFs que lo utilizan para crear futuros sintéticos y que podemos ver incluso que las rentabilidades son realmente elevadas, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede hacer. Futuros de índices yo creo que va a ser algo más complicado, pero bueno, vamos a intentar, o voy a intentar explicarlo para que se pueda entender, ¿no? Bueno, ¿y dónde se pueden hacer estas opciones, ¿no? Porque esto seguro que alguno lo pregunta. Pues realmente no hay tantos brokers que nos permitan hacer este tipo de cosas, ¿no? Los lombardos están disponibles bien en banca privada de grandes bancos, casi todos los bancos van a tener en banca privada estas posibilidades,
o podemos tener en MyInvestor o en Interactive Brokers, que lo podemos ver de manera más o menos clara. En el caso de los futuros nos pasa algo parecido, que es lo que pasa que con MyInvestor no vamos a tener esa opción hoy por hoy, y sí con Interactive Brokers, y es con el que voy a hacer, digamos, el ejemplo para ver cuánto, digamos, nos costaría, etcétera, ¿no? Dentro de cada cosa, ¿no? Los préstamos lombardos, que yo creo que es lo más fácil de entenderlo, ¿no? Y digamos que en MyInvestor pues lo llaman crédito inversión. Vale, perfecto. Lo llaman crédito inversión y aquí nos dan como dos posibilidades, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? Una en el que nos darían la posibilidad de que se fuera un préstamo, digamos, flexible, bien, en el que nos permite invertir en cualquiera de nuestro fondo y hacerlo cuando tú quieras, ¿vale? Y otro que sería el límite por 2, ¿bien? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, estamos utilizando fondos de inversión que ellos nos dicen que podamos usarlos o sus carteras indexadas, automáticamente nos dan el doble, ¿no? Entonces, fijaros, aquí he solicitado 145.000 euros y nos permite, perdón, estoy aquí, y nos permiten darnos los 145.000 euros directamente. ¡Pa! ¿Bien? ¿Qué tiene como interesante? Que nos estarían cobrando, si tenemos sus carteras indexadas, un 2,50% durante un periodo de 5 años y no nos cobrarían, digamos, ninguna comisión. Si tenemos garantizado con fondos, ¿vale? Y el tema es que no todos los fondos, en el caso de MyInvestor, valen, el tipo de interés pues sería del 3,50%. Bien, estamos hablando de unas cantidades o un tipo de interés relativamente bueno, o sea, comparado con lo que antes hemos estado hablando del Euribor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si en vez de tener garantizado con sus carteras indexadas, etcétera, tenemos el flexible, es decir, que tenemos algún otro, no nos van a permitir tener un préstamo de 145.000 euros, sino que vamos a tener que aportar garantías hasta 290.000 euros. Bien, esto es algo que, digamos, hay que tenerlo en cuenta dentro de la hora de hacerlo, ¿no? Bien. En Interactive Brokers, pues funcionan de algo más o menos parecido, lo único que tienen diferentes tipos de interés, ¿no? Te hacen diferentes cut-off o diferentes niveles, y los primeros 90.000 euros que pediríamos de los 145.000 euros sería al 4,274 y los siguientes 55.000 euros serían al 3,77,4%. ¿Esto a qué corresponde? Sí, corresponde a un euro STR más 1,50% y el segundo nivel a un euro STR más 1%. Alguno de vosotros puede conocerles, hay entidades bancarias que lo llaman el STER, el tipo de interés STER, otros el euro STR, pues digamos como cada uno lo vea, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que es un tipo de interés que sería como una especie, para entenderlo más o menos fácil, de un Euribor diario, ¿bien? Y que hace que digamos, cotiza por debajo que pueda estar el tipo de interés del Banco Central Europeo, incluso de depósito, ¿no? Al día de hoy, 9 de mayo, estaría cotizando al 2,892, habría cotizado a este 2,892. Por eso, aunque subamos el 1,50%, el tipo de interés que nos estarían cobrando sería inferior que el Euribor, que estaría cotizando como un punto por encima, más el diferencial que, digamos, tengamos, ¿no? Entonces, haciendo un poquito, recapitulando el tema de los lombardos, ¿no? Nos encontraríamos con Euribor abril con un diferencial del 1%, estaríamos con un 4,65%, el lombardo de MyInvestor entre un 2,50 y un 3,50, fijo durante 5 años. Hay que tener en cuenta el tema de las condiciones, porque puede que nos den el 100% de lo que tenemos en préstamo o nos den el 50%, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también el tema del lombardo Interactive Brokers, que nos cobraría el 4,084%, y esto iría variando según iría variando el STER o el Euro STR, como queráis, digamos, llamarlo, ¿no? Cosas, lo que llama la curiosidad, ¿no? Es que cualquiera de las opciones de lombardos pues nos sale mejor que el Euribor al 1%, ¿no? Fijaros cómo el 2,50 o el 3,50 es mejor que tenerlo, por ejemplo, al 4,65% del Euribor, ¿no? De ese variable. También es cierto que habría que darle otras vueltitas, ¿no? Porque igual alguno puede pensar, decir, pues cojo un préstamo a tipo fijo, etcétera, pero bueno, para ponerlo como ejemplo, ¿no?
Segundo, hay que analizar las condiciones y puede que tengamos problemas. Si hay muchas caídas en bolsa, puede que en cierta manera nos ejecuten los lombardos o nos pidan garantías adicionales o tengamos que hacer algo, pensar que con todo hemos cancelado la hipoteca y en cierta manera tenemos esa hipoteca o ese piso para volver a hipotecarlo si nos hiciera falta, ¿vale? Pero no tiene por qué ser, ¿no? Luego los intereses que se pagan de los lombardos no son deducibles fiscalmente habitualmente, salvo que seas una empresa, que entonces no tienes demasiados problemas, o lo argumentes muy, muy claramente, ¿vale? Y esto de argumentarlo muy, muy claramente tiene que ser muy, muy bien hecho, ¿no? Es decir, que tiene que haber una relación con ese causa-efecto, es decir, tú has cogido una cantidad de dinero, lo has pignorado y digamos que esté relacionado a esos valores, ¿no? Entonces ahí, bien argumentado, podrías deducírtelo, pero bueno, con muchísimas, muchísimas comillas, chicos, ¿eh? O sea, con muchísimas comillas. Bien, vamos al tema de los futuros de índices, ¿no? Que esto igual es lo más complicado, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar explicarlo, ¿no? Bien, cada vez hay más futuros de índices. En el caso del MSCI World tendríamos dos tipos de futuros, ¿no? Uno que sería en dólares como en euros, ¿no? Entonces, por ello de divisa vamos a hacerlo con el del euro, ¿vale? Que es para simplificarlo y nos evitamos el problema de divisas, ¿no? En este caso, el que he tomado por referencia, está creado por Eurex y su código en Eurex es FMWN. Aquí os dejo el ISIN. Y en Tractive Brokers el código es MWO, ¿vale? Y para, digamos, buscarlo, ¿no? El funcionamiento no es tan fácil. Voy a intentar en este vídeo explicarlo. Pido ya por anticipado perdón, ¿vale? Porque al final, para intentar explicar las cosas y hacerlas simplificadas, a veces, no sé si se les queda claro, pero bajas bastante el nivel, ¿no? Entonces, si es eso, perdón, y si no me consigo explicar, pues imaginaros si hablo de una manera más técnica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? La idea es, con futuros, poder cubrir esa cartera de indexados, ¿no? Entonces, el FMWN cotiza 407,80 hoy y tiene un multiplicador de 100, ¿bien? Es decir, que si hacemos la operación de 407,80 por 100, nos está hablando de 40.780 euros. Es decir, que cuando compramos un futuro del MSCI World en euros con el FMWN, estaríamos, digamos, haciendo una apuesta, si compramos, de que va a subir el MSCI World por 40.780 euros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos cubrir el préstamo entero, es decir, queremos liberar en cierta manera dinero para así poder utilizarlo para pagar, si podemos, toda la hipoteca o por lo menos pagar una parte importante de la hipoteca. Bien, la operación, ¿cómo lo hacemos? Pues dividimos la cantidad de hipoteca que tenemos, 145.000 euros, entre 40.780. Nos da 3,55 contratos. Problema, que no hay contratos que se llaman minis, es decir, que en vez de haber el contrato que fueran 40.780 euros, a veces pudiera haber ese mini que fueran 4.000 euros, ¿vale? Y de esa manera pues hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y bueno, aquí la duda puede haber alguien que diga, pues me cubro con 3 o con 4, pero también se puede hacer con una serie de mixtos, ¿no? Podemos decir, compramos 3 futuros, que nos cuesta 122.000 euros, y el resto lo mantenemos. Es decir, mantenemos 22.000 euros que no lo hacemos dinero. Al no hacerlo dinero, no podremos coger y pagar toda la hipoteca. Bien, pero bueno, es una opción, ¿no? Para cubrir el futuro, por valor de 40.680 euros, necesitamos tener en garantías 3.075 euros por cada futuro. Es decir, 3.075 por 3 son 9.225 euros. Es decir, que para cubrir 122.000 euros, Eurex nos va a pedir que tengamos guardados 9.225 euros por si acaso hay cualquier movimiento, etcétera. Estamos hablando de garantías. Vamos recapitulando para que quede más claro, ¿no? Operación, vendemos el MSCI World, por ejemplo, imaginaos que tenemos el ETF del MSCI World WWA por 3 futuros, bien, y sacamos en cash 122.000 euros. Compramos 3 futuros del MSCI World que aportamos garantías por 9.225. ¿Qué es lo que pasa? Que el futuro se mueve todos los días y todos los días nos van a dar o nos van a quitar dinero dependiendo cómo haya operado ese futuro. Bien, entonces podemos decir, vamos a dejar de garantías
el doble, ¿no? Otros 9.225. Es decir, en total dejamos 18.450 euros. Alguien que sepa cómo funciona futuros, esto entraría entre muchas comillas, ¿no? Puede ser que haga falta dejar mucho más o menos, pero habría que tenerlo vigilando bastante porque a veces se puede mover de manera más o menos potente, ¿bien? Entonces, de la venta del MSCI World, de esos 122.000 que hemos vendido, dejamos 18.450 para cubrir las garantías y para cubrir las posibles subidas y bajadas. Es decir, en total liberamos de nuestro ETF 103.000 euros. Bien, no podemos pagar todo el préstamo, no podemos pagar esos 145.000 euros, pero sí le podemos quitar un buen tajo, es decir, que le podemos quitar 103.000 euros. Nos quedaríamos con un préstamo hipotecario de 40 y tantos mil euros, mantendríamos en cierta manera 18.450 en cash y también tendríamos una parte de otros 20 y tantos mil euros en el MSCI World, que aún a malas la podríamos usar como nuevas garantías, venderlas, etcétera, dentro de todo esto, ¿no? Problemas, ¿no?, de todo esto. Si el MSCI World sube, no hay ningún problema, chavales, ¿no? O sea, porque al final nos van a ir pagando diariamente esos beneficios que vamos teniendo y ya está. Si el MSCI World baja es cuando tenemos problemas, porque puede que nos pidan garantías adicionales y, claro, hay que tener esas garantías. Si no tenemos esas garantías podemos tener un problema. Cierto que tenemos algo de posición, cierto que tenemos un piso que podríamos volver a hipotecar o incluso pedir un aumento, bien, que eso se puede siempre llegar a negociar, pero bueno, quedaría como bastante chungo, ¿no? O sea, hacer esta operación para que luego tengas que volver a hipotecarlo queda como muy, muy malo, ¿no? Pero bueno, ¿no? También problemas que se pagan unos tipos de interés. Se pagan uno. Se me había crasheado el programa que utilizo, pero bueno, a ver. Se pagan unos tipos de interés, comisiones implícitas, hay un diferencial de bid-ask en el rollover y comisiones que nos cobra Interactive Brokers, ¿no?, por hacer, digamos, la operación, ¿no? ¿Y esto es mucho o no? O tal, ¿no? Pues lo podemos ver, ¿no? Primero, la comisión de Interactive Broker por futuro, una puta ridiculez, ¿vale? Estamos hablando de por cada futuro que compremos, por 1,51 euros, nos van a cobrar 1,51 euros. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nos va a interesar ir a cada uno de los vencimientos y estamos hablando de un futuro que vence de manera trimestral, es decir, que tendríamos 4 vencimientos al año. El rollover es que por un lado vamos a vender el futuro viejo y vamos a comprar el nuevo para mantener siempre, digamos, esa posición y para poder cambiar el vencimiento. Entonces hablamos 4 vencimientos por 2 operaciones, por 1,51 por 3 futuros, nos costaría 36,24 euros al año. O sea, realmente poco, ¿no? ¿Qué más tenemos? La diferencia, digamos, entre bid y ask en los rollovers, ¿no? Es decir, que suele haber diferencias entre el que compra y el que vende. ¿Qué es lo que pasa? Que esas diferencias, cuando es el momento de hacer el rollover, que es al final del vencimiento, son realmente bajas y podemos hablar de que tan solo sea 0,05 dentro del precio, ¿no? Entonces hacemos 0,05 por el multiplicador por 100, por 3 futuros, por 4 vencimientos, nos va a salir que son 60 euros. El coste de la diferencia de bid-ask en rollovers, ¿no?, dentro de todo. Y luego habría otro punto que es el tema del tipo de interés implícito. Bien, es decir, y aquí os pongo el ejemplo con el de septiembre, ¿vale? Para que no distorsione con el vencimiento, digamos, de ahora de junio, ¿no? Fijaros, 18 de septiembre del 2023 y 23 de septiembre del 2024. Si hoy por hoy quisiéramos comprar el futuro, digamos, del MSCI World, tendríamos que pagar 406,35. Pero si lo quisiéramos comprar con vencimiento 23 de septiembre, tendríamos que pagar 416,20. Esta diferencia de precio es más o menos un 2,42%. Es decir, no te lo clavo porque uno es 18 de septiembre y otro es 23 de septiembre, pero más o menos, ¿bien? Y esto implica en intereses pagar 2.950 euros, ¿bien? Interesante que esto es automáticamente desgravable. Automáticamente desgravable, ¿por qué? Porque al final
imaginaros que estuviéramos en esto. Tú estás comprando y vendiendo, ¿no? Tú compras, vas cambiando cada vez que vayas cambiando y vas comprando cada vez más caro, ¿no? Vendes algo por 406 y compras por 409, etcétera. Todo eso son pérdidas automáticas que te lo puedes, digamos, deducir dentro de tu operativa de futuros. Bien, te puedes deducirte tanto las compras como los bits, como las comisiones y los TSX implícitos, ¿no? Entonces, hacemos la suma, 36 más 60 más 2.950, fijaros que la parte de interés, la parte gorda de todo este proceso, nos da 3.046 euros que estaríamos pagando, ¿no? 3.046 euros, lo dicho, deducibles, ¿bien? Tipo de interés total, pues nos vamos al 2,49%. En vez del 2,42%, por meter estas pequeñas comisioncitas, pues nos vamos al 2,49% de esta operativa, ¿no? Notas, ¿vale? Porque esto es importante. Estamos hablando de una rentabilidad, un coste del 2,49%, pero esto puede variar y varía diariamente. Bien, es decir, que puede haber aumentos de tipos de interés, bajadas de tipos de interés, y todo esto va a influir sobre el tema de los futuros, ¿no? Mucho cuidado con quedarse sin garantías, digamos lo que antes hablamos, y tener un margin call. Es cierto que tenemos otros activos, pero bueno, mucho cuidado, ¿no? Y también que es difícil que podamos comprar futuros a años, ¿no? Es decir, lo normal es que la liquidez esté en el trimestre y hay que hacer rollovers cada trimestre. Es decir, que a 3 meses hay que comprar y vender. Bien, hay que hacer ese rollover y eso, pues bueno, tienes que tenerlo apuntadito y saber que esa semana, pues tienes que hacer el rollover. No es nada complicado, ¿vale? Pero sí que tienes que estar atento digamos, al proceso de cómo, digamos, hacerlo, ¿no? Dentro de todo eso. Y bueno, pues los resultados finales, ¿no? De cómo nos queda la situación desde un punto de vista de vender MSCI World para cancelar la hipoteca. No hace falta venderlo, lo vendemos, pero mantenemos las posiciones o bien con préstamos lombardos o usando futuro. Bien, nos encontraríamos Euribor, abril más diferencial, 4,75%. El lombardo de MyInvestor, entre el 2,5 y el 3,50%. Es fijo durante 5 años, hay que mirar las condiciones, mirar mucho el tema de la fiscalidad, que no es tan fácil, hay que argumentarlo muy bien para que te lo acepten. Lo mismo con el lombardo Interactive Brokers, que sería el 4,084%. Digamos que, sobre todo la comparación, habitualmente habría que hacerlo entre el 3,50 y el 4,08. ¿Por qué? Porque ese 2,50 te lo van a dar para sus productos, para sus indexados, que también en cierta manera te están cobrando alguna comisión, pero bueno, con esa diferencia puede merecer la pena, incluso tenerlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que la comparación tendría que ser entre 3,50 y ese 4,08, ¿no? Dentro de todo. También es cierto que Interactive Brokers también puede que nos den un poquito más, ¿no? Yo dentro de ese porcentaje, ¿no? Lo mismo, fiscalidad de intereses, deducción posible, pero súper bien argumentada, muy bien argumentada, y es complicado, ¿vale? O sea, de verdad que es complicado argumentarlo y depende de quién te toque, pues te lo admitan o no te lo admitan o tal, ¿no? Y por otro lado, usando futuros, 2,49% de interés que nos va a salir, que vamos a pagar. Fiscalidad de intereses es automática, prácticamente automática, con los rollovers, es decir, que vamos generando esas pérdidas automáticamente, y son pérdidas desde el punto de vista entero del ahorro, o sea, que irían a la parte del ahorro y digamos, ya estaría. Fijaros de la diferencia que estamos hablando, desde un 2,49% hasta el 4,75% con un cierto, digamos, conocimiento de cómo hacerlo. Aunque bueno, los lombardos de MyInvestor tampoco es tan mal como, digamos, opción a la hora de hacerlo. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado. ¿Cuánto llevo? 24 minutazos. O sea, me he pasado, como siempre. Echarme la bronca por hacerlo. Espero haberme explicado. A veces es muy complicado explicar estas cosas, pero bueno, que entendáis que hay opciones para aquella persona que tenga el MSCI World de poder utilizar un préstamo lombardo, utilizar futuros o lo que sea para, en cierta manera, quitarse esa hipoteca y en cierta manera estar incluso mejor, ¿no? Fijaros que hay mucha gente que tiene hipoteca que no se puede deducir absolutamente nada porque no es desgravable, porque quitaron ya la desgravación en prácticamente todo el territorio común hace ya unos cuantos años, y usando futuros pues vas a conseguir tener esa posición al 2,49% de interés,
y que los intereses sean deducibles. Nada más, si te ha gustado el vídeo, pues dale un like, o yo qué sé, si te gustan estas fricadas, pues regístrate en el canal, que ayuda un montón para que haya para otra gente que tenga los mismos problemas, las mismas dudas, pues encierran en este tipo de vídeos y pueda aprender. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.